¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de mí. Y digo, caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo con todo el corazón? Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. Pero tenemos, dice Pablo, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entrando entonces en el mensaje, la vasija de barro representa la humildad del contenedor. Lo primero que tenemos que observar es que en la presentación que Pablo hace respecto a la vasija de barro, esto representa al contenedor que él hace mención. Tenemos este tesoro, dice Pablo, y lo tenemos en vasijas de barro. Y esto hace, repito, mención al contenedor, al recipiente de que él se refiere, teniendo o guardando un tesoro. Lo que tenemos que ver, que en este caso, todo aquel que como Pablo haya sido llamado para llevar el mensaje del nuevo pacto, debe de considerarse una vasija de barro, ya que a esto es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando él dice que somos vasos o vasijas de barro. Toda persona que ha recibido el llamado del Señor para la predicación debe de saber que el llamado de Dios no fue a lo más excelente del mundo, ni a lo mejor del mundo, sino que 1 Corintios capítulo 1 y el verso 15 en adelante, dice la Biblia que lo vil y lo menos preciado del mundo escogió Dios, entresacó Dios para que anunciásemos el evangelio de Jesucristo. Entonces, esta postura la debemos de tomar todos aquellos que hemos recibido un llamado para ser pregoneros de justicia. Esta es una de las posturas que Dios quiere y se complace que nosotros adoptemos. Y todo el que tiene el llamado debe de ser una persona con este tipo de corazón. ¿De dónde nace esta porción? Pablo abordó este tema ahí en 1 Corintios capítulo 3, versos 7 al 18. Él aborda el tema completo en 1 Corintios capítulo 3, versos 7 al 18. Yo quiero leerle parte de esto, porque cuando llegamos a 2 Corintios 4, Pablo está exponiendo su propia condición, no defendiendo su condición, sino exponiéndola para que todos la sepan.
En Primera de Corintios 3:7, Pablo había dicho lo siguiente: y si el ministerio de muerte, dice Pablo, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto, dice Pablo, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice Pablo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, dice Pablo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice el apóstol, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Verso 17. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántos alaban al Señor? Quise leer esta porción porque voy a hacer énfasis de esta porción en el transcurso del mensaje. Porque el verso que leímos está totalmente amarrado a la porción que le acabo de leer. Y usted se dará cuenta cuál es el tesoro a que Pablo se refiere, y que ese tesoro está guardado, metido en vasijas de barro. Amén. Y lo primero que tenemos que ver es cuál es el tesoro al que Pablo hace mención. Cuál es el tesoro al que él se refiere, y está acomodado, bien guardado, pero está en utensilios frágiles. Si usted tuviera que guardar un tesoro de oro, o el tesoro que para usted le roba el sueño, en ningún momento usted pensaría en un utensilio de barro. Es muy frágil. Quizá pensaríamos en un recipiente, en un contenedor de marfil. La razón es algo sólido, es algo duro, es algo fuerte, puede caerse y soportar los golpes. Pero el pensar en guardar un tesoro que es valioso para mí o para usted, y tomar un vaso, un utensilio, un jarrón, una olla y un contenedor de barro, es demasiado humilde. Pablo hace reverencia, hace mención ahí de aquel pacto que se le entregó a Moisés. Esto es la ley. Este es el antiguo pacto. Y escuche esto. El antiguo pacto estaba cubierto de reglamentos y ordenanzas que cualquiera que violara uno de esos estatutos, decía la ley, debería de morir. Y Pablo dice que si este pacto, que fue para muerte, cuando se le dio a Moisés, Moisés tenía que cubrir su rostro para que no resplandeciera la gloria de Dios, recibiendo un pacto que era para muerte, porque el apóstol Pablo escribe: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, pero el que no las hiciere morirá por ellas. No necesitaba escribir eso. Así que Pablo está hablando de un pacto que ha pasado,
Y ese pacto fue recibido con gran gloria, dice Pablo. ¿Cuánto más gloria piensas que merece, dice Pablo, el pacto de vida que hemos recibido? Y esto se nos entregó a nosotros, dice Pablo, en vasijas de barro. El nuevo pacto que no es para muerte, el nuevo pacto es para vida. Porque es que este precioso tesoro estaba escondida en vasijas de barro. Escuche la respuesta. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Alaba a Dios. Esto es lo que me encanta. Yo quiero que esto lo lleve a su corazón. ¿Para qué es que este tesoro está escondido en vasijas de barro? Y Pablo responde: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y si usted sigue leyendo, Pablo dice que estamos atribulados en todo. Lo alaba. Ahora observemos, para que la excelencia del poder, quiero llevarlo y transportarlo a algo tan sencillo para que observemos de qué Pablo habla. Pablo habla de la excelencia de poder. Y yo pregunto, ¿qué es poder? Le voy a asimilar algo sencillo. ¿Alguien de los que está aquí paga luz? No le ha llegado en rojo, seguro, ¿verdad? La paga. Amén. Ese switch que usted levanta, que solo lo sube o le pucha. Cuando usted pucha ese switch, inmediatamente se ilumina su casa, ¿verdad? Ese switch está conectado a un poder. Y le quiero decir, ese poder no está en su casa. Ese poder muchas veces está a una distancia larga, pero está conectado a su casa. Y en su casa hay cierto poder. Esa lámpara que usted ve ahí, dentro de ella tiene un poder. Se llama balastra. Esa recibe la señal que viene del poder superior. Si nos desconectamos del poder superior, no podremos brillar. Si usted no paga su bill, se le desconecta desde donde está el verdadero poder excelente, aunque en su casa esa lámpara tenga un pequeño poder que recibe a través de la corriente. Y cuando recibe, el producto del choque de estos alambres es iluminar. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero si usted un día dice, yo no necesito pagar allá, esa lámpara tiene una balastra, con ella me voy a quedar, y la desconecta del poder, se quedó en tinieblas. Alaba al Señor. Pablo habla del poder, pero tenemos este tesoro y este poder en vasos de barro, para que la excelencia del poder, aquí está la palabra, para que la excelencia del poder, que aparentemente se está lejos, pero a la vez estamos desconectados si no nos conectamos con Él. A través de la oración, usted se conecta con el poder excelente y este vaso de barro comienza a hablar del excelente tesoro que Él ha depositado en mi corazón y en su corazón. Pablo se ilustra él mismo como una jarra de barro. A la vez hace mención que está conectado, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios.
en nosotros hay cierto poder, pero este poder funciona conectado al poder excelente. Para que la excelencia del poder no sea de nosotros, en nosotros hay cierto poder, pero conectados a Cristo, este poder se convierte en una dinamita total, se convierte en una explosión total, se convierte en una luz total, se convierte en el poder excelente, pero la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Y Pablo le explica por qué. Porque nosotros estamos atribulados en todo. En todo momento el Señor está con nosotros. Amén. Así que a esto se refiere Pablo en la excelencia de poder. Entre más débil, escuche esto, iglesia. Entre más débil es la vasija, más evidente es el poder de Dios. ¿Lo alaba? Ahora, tener humildad no es tener una autoestima baja, como aquel que dice, no sirvo para nada. Ese tiene una autoestima baja. No, Pablo no está hablando. Ser humilde es diferente, es reconocer que yo soy lo que soy por Cristo. Y aunque en mi capacidad tenga virtudes que gloriarme, pero no lo hago porque se es humilde. Y Pablo sí tenía de qué gloriarse en la carne, pero no lo va a hacer ante los falsos apóstoles que lo criticaban, ya que de aquí nace esta explicación. Amén. Pablo recibió crítica de los falsos apóstoles. Pablo recibió la crítica que no tenía el aspecto físico, que no tenía la facilidad de palabra para poder ponerse como un apóstol. Pablo no va a defender su postura. Qué glorioso. Aunque pudo verla defendido, Pablo no va a defender su postura apostólica, sino que Pablo va a explicar quién en realidad era él antes de conocer a Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? La humildad no radica en tener una autoestima baja, que uno mismo se menosprecia y uno mismo se devalúa y dice es que yo no sirvo para nada. Eso es una autoestima baja. Pero ser humilde no es tener una autoestima baja. Ser humilde es reconocer que soy lo que soy por la gracia de Cristo. Una autoestima baja llega o lleva a la persona a decir cosas de defectos hacia él, porque su autoestima fue derrumbada desde que se era un niño. Pero Pablo no está hablando de una autoestima baja. Pablo está hablando del poder que radica en él y que él pensaba en el pasado que él tenía suficiente capacidad para perseguir a la iglesia de Cristo. Pero ahora que se encuentra con el verdadero poder, se da cuenta que el que había en él, el poder que en él radicaba, no sirve para nada comparado con el poder que emana del Dios de la gloria. Y Pablo entonces llega a la conclusión que él es una vasija con un gran tesoro escondido dentro de él. El tesoro que llevamos entonces es la predicación del evangelio. ¿Cuántos quisieran tener ese tesoro o exhibir ese tesoro? Ninguno. Por eso es que usted no predica, porque usted no quiere exhibir ese tesoro. Hay algo. Esta tarde le enseñaba una foto a unos hermanos que estábamos y comíamos juntos. Le di el teléfono y le dije, reconoce ahí a su pastor, y le di el teléfono. No lo reconocieron.
Estoy junto a un grupo de jóvenes, cuando yo era joven, alto, rubio, bello. Y le dije, ¿lo reconoce? No. No. Cuando llegaron a la conclusión, era el más arruinado que el que estaba ahí. Ahí está la foto. Un día se la voy a enseñar. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos arruinados en todo. Alaba al Señor. Pero esto es maravilloso. Que Dios haya escogido lo peor, lo vil, lo menos preciado del mundo, para que los que se creían sabios se avergüencen ante el gran poder de Dios, que no está en nosotros, sino en Él, para que la excelencia del poder sea de Dios. Siempre debe de ser de Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad? Siempre el poder debe de ser de Dios y la gloria debe de ser de Dios. ¿Cuánta gente bien parecida hay en el mundo? Oiga, si usted los ve con saco y corbata, bien peinados, bien arreglados, qué apariencia, qué aspecto, qué forma para atraer el ojo. Y le pasó al gran profeta Samuel. Se dejó llevar por la apariencia. Se dejó llevar por la estatura, se dejó llevar por los ojos, se dejó llevar por los músculos que Eliú tenía, el hermano de David. Y corrió con el cuerno y cabal dijo, ese no es. Y luego miró al otro, tampoco es, le dijo el Señor. Pues, ¿quién es? No está aquí, dijo el Señor. Allá estaba un muchacho en el campo, quemado. Era rubio, su cabello se miraba entre rojo de tanto sol que había recibido. Y de repente entró aquel que fue menospreciado por Goliat cuando lo vio. Y ahí entró el rey de Israel. Y Jehová le dijo a Samuel, no pongas tu mirada en el bulto, porque Jehová no ve lo que ve el hombre. Jehová ve el corazón y lo que hay en el corazón del hombre. El que está entrando ahí, él es el rey de Israel. Entró David, humilde, oloroso a cabra. Pero el cuerno fue sobre él. Y cuando ese cuerno está sobre él, ¿sabe quién está sobre David? Está la gloria de Jehová sobre él. El Espíritu Santo de Dios está tomando a ese muchacho quizá para muchos insignificante, pero para Dios tenía su corazón con el mismo sentir de Dios. Pero vaso de barro, humilde, sencillo. Cuando habló con Goliat, no tomó la gloria para él, sino que se la dio a Jehová. Cuando habló con su hermano Eliú lo menospreció, lo regañó, le dijo de todo. David no peleó con su hermano. La respuesta de David es, no me hagas caso. ¿Quién le hace caso a un vaso de barro? ¿Por qué me haces caso? Eliú le dice, yo sé para qué ha venido. David no va a pelear con su hermano, porque David tiene un corazón de Dios. David no pelea con los hermanos, David pelea con el enemigo. Usted no pelee con los hermanos, usted pelee con el enemigo. Por esto Pablo escribió 2 de Corintios 10, 17 al 18, citando una parte de la escritura de Jeremías 9, 23. El Señor había escogido a Pablo sin importar cómo se veía o hablaba. Pablo está contento de ser una vasija de barro en las manos del Señor y ser siervo del Señor de toda la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Si nosotros tenemos este apelativo, si nosotros tenemos esta expresión, si nosotros sabemos lo que significa ser siervo de Dios, ¿para qué queremos más? Vamos a ver, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí esta tarde? ¿O son apóstoles ustedes?
Porque a la gente a veces no le gusta que le digan siervo de Dios. A mí, cuando se dirige a mí, se dirige apóstol, por favor. Bueno. Amén. Pero yo creo que el nombre siervo de Dios es grande. Amén. Perteneces a un lugar excelente. Amén. Siendo siervo de Dios, tienes un título vasto para que Él te llame a cenar a su mesa. Porque eres siervo de Dios. En realidad, hermanos, en realidad, eso es lo que somos. Y Dios lo sabe muy bien. En el Salmo 103 y el verso 14, la Biblia nos enseña quiénes somos en realidad. Salmo 114 y el verso 3. Él fue quien le dijo a Adán: polvo eres y en polvo te convertirás. El Salmo 103, verso 14. Le dije, ¿verdad? Amén. Salmo 103, verso 14. ¿Lo podemos leer? Porque Él conoce nuestra condición. Oiga esto, que no se le olvide. Se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Yo le pregunto, ¿de qué polvo le gustaría ser a usted? ¿Polvo negro? ¿Arcilla roja? ¿Polvo de que se secó y no se sabe si es rojo, negro o entre amarillento? Pero aquí la Biblia dice que Dios se acuerda todavía de que nos hizo. La arrogancia de nosotros debe de venirse abajo, porque si mi tez es blanca, tiro a la arcilla rojiza, y si mi tez es negra, tiro al lodo negro. Pero cualquier tipo de tierra que sea, de ahí vienes, de ahí venimos. Y Dios se acuerda desde el momento que nos formó. Por eso es que Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y nunca de nosotros. Aquí entonces tenemos esto siguiente. Eso es lo que somos. En el libro de Génesis 3:19 dice la Biblia que de eso fuimos hechos, de polvo. Amén. Jehová juntó polvo y nos hizo y nos formó. Y eso es lo que somos, barro seco. Alaba al Señor. Las vasijas de barro, esto quiero que lo oigas con atención porque quiero ver de dónde nace el mensaje. Las vasijas de barro eran usuales en los días de Pablo. Se utilizaban, iglesia, para muchas cosas. Todos los recipientes de las casas eran hechos de barro. De barro, vasos, tinas, contenedores de basura. El barro cocido era barato. Se podía romper, reemplazar y no tenía atractivo. En segunda a Timoteo, capítulo 2 y el verso 20 lo explica mejor que yo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Lo alaba. Pablo nos ilustra de qué estaba hecho los utensilios en el tiempo que él escribe esta carta. Las casas grandes, dice Pablo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de barro. Y le cuento, y algunos utensilios de barro, dice Pablo, son para usos honrosos y otros son para usos viles. Vayamos a los que estaban en honra en las mesas, preparadas, adornadas. Se depositaban manjares para comer de esa olla.
Pero dentro de las recámaras existían utensilios que eran para usos viles. Por ejemplo, no existía el toilet. ¿Cuántos alaban a Dios? No existía el flochar al baño. No había eso. Dentro de la recámara existía un utensilio que era para usos viles, para depositar los desechos, para depositar las cosas que salen del cuerpo. Y esos estaban dentro de las recámaras. Y uno de esos, dice Pablo, eran para usos viles, pero otros eran de barro, pero eran para usos honrosos en las mesas, en los manjares. La pregunta es: ¿qué vaso, para qué quieres servir tú en la mesa del Señor? En la casa del Señor. ¿Quieres ser para usos honrosos? Para contener alimento de gran manjar en ti. Alabas a Dios. Para repartir alimento. ¿O que conformas para estar en una recámara y ser para usos viles? Yo sé que no. Yo sé que quieres ser para uso de honra. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Cuán maravilloso es tener entonces en mente quiénes somos y para qué servimos. Amén. Si soy un vaso de barro, si mantengo dentro de mí un tesoro grande, ese tesoro lo tengo que exhibir. No es valioso el utensilio, es valioso lo que lleva dentro. Si lo alabas en esta tarde, te gozas. Amén. Dile: Señor, qué precioso tesoro has depositado en mí. Aunque no valía nada, me has dado un gran valor. Escuche esto. No importa cuán fea sea la olla. No importa cuán horrible sea el jarro. No importa cuán feo sea el jarrón. Pero si le dicen: dentro hay un tesoro, trátalo con ternura. Lo alaba. Yo le aseguro que usted no cuida el jarrón por lo que el jarrón representa, sino por lo que lleva dentro. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo nos cuida? ¿Sabe por qué le importamos? Por lo que llevamos dentro. Pero es tan maravilloso que tiene cuidado hasta de no quebrarnos. Nos cuida, nos protege, porque se depositó en nosotros un tesoro invaluable. No hay dinero en el mundo que te pueda comprar a ti uno solo de lo que está sentado aquí. Vale más de lo que usted se imagina. Una sola alma de la que está aquí es un tesoro en manos del Dios de la gloria. Lo que hay en ti es valioso. Ahora, la mayoría de los recipientes viles eran hechos de barro. Ninguno de ellos tenía valor alto en el mercado. De vez en cuando, las vasijas de barro se usaban como recipientes sencillos y baratos, especialmente cuando un tesoro iba a ser escondido. Por ejemplo, la joyería, el oro, la plata, las escrituras de la casa, documentos valiosos u otros artículos podrían ser sellados. Y no solo eso, aparte de ser sellados, podían ser enterrados en una vasija de barro para mantenerlos a salvos y escondidos. Para eso se usaban las vasijas de barro. No eran muy útiles en las casas, no eran de gran valor dentro, quizás en un cuarto de una recámara. Pero si alguien tenía en aquel entonces un tesoro, plata o algo, no podía usar otro material sino una vasija de barro. La tomaba, metía el producto, cavaba un hoyo y lo enterraba. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué precioso, ¿verdad? Yo recuerdo en mi pueblo cuánta gente haciendo hoyos en los cerros, buscando jarras de barro
porque se hallaban una olla de barro, adentro estaba lo bueno. Qué lástima que nunca me hallé una. Pero los tesoros se escondían en este tipo de material. ¿Por qué no se echaba a perder? Porque precisamente el barro es calentado a grados excesos, es tierra y se calienta al exceso, de tal manera que una vez formado, la tierra no lo va a dañar. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que Dios tiene que calentar sus ollas de barro bajo la prueba. Lo alaba, iglesia. Los pone a termómetros exageradamente altos, marcando en rojo. Hay creyentes que ya no puedo, ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir. Recuerda esto, hermano. Cuando la temperatura se te caliente y tú sientas que te ahoga, es que Dios está formando ese precioso barro, hecho para que pueda soportar cualquier presión que vaya dentro de ti. Cualquier presión la vas a soportar. El barro soporta esa presión bajo la tierra y guarda el tesoro intacto como se puso. Por eso cada creyente debe de ser pasado por una presión, por un calor exagerado de la prueba. Esa prueba te va a llevar a mantener un tesoro bajo la presión, pero sigues con el tesoro en el corazón. Nosotros tenemos que ser pasados como el barro, calentados al máximo para que podamos desarrollar esa postura, esa fortaleza, ese poder que Dios ha puesto bajo el calor de su Espíritu Santo. Vasos de barro, pero con un tesoro excelente. La fortaleza de mi vida. Cuando le digo al Señor, Señor, soy vaso de barro, amóldame como aquel vaso que Jeremías en la rueca le daba vuelta. Y dice la Biblia que mientras le daba vuelta, aquel barro se cayó, se despedazó, se echó a perder la vasija. Y dice que aquel hombre que le daba forma al barro, lo volvió a tomar, lo volvió a poner y del mismo barro hizo una hermosa jarra para la gloria de Dios. Dice el Señor Jesús, Él es el que habla aquí. Además, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué descubrió el tesoro? Porque ese tesoro estaba escondido en una vasija de barro. Y mientras quizás él trabajaba o servía o alquilaba el terreno, su arado rompió el utensilio de barro y apareció el tesoro. Lo observó y dijo, yo voy a comprar este terreno, aquí está el tesoro. Lo volvió a enterrar. Era por ley. Él no puede sacar ese tesoro si ese terreno no le pertenece a él. Así que tiene que enterrar de nuevo el tesoro, comprar el terreno, y una vez comprado, él sabe que ahí hay un tesoro escondido. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánto corazón ha sido descubierto por Cristo al dejar su trono de gloria y visitar esta tierra? Y ha encontrado corazones con un tesoro hermoso de fe. Y Cristo vino y compró ese tesoro y ahora le pertenecemos por herencia. Somos de Él. Vasos de barro que un hombre descubre. Y lo descubre arando, rompiendo la tierra. Ahí está la olla, ahí está, pero el arado lo rompe. El hombre es inteligente, lo toma y lo vuelve a esconder. ¿Cuánto quieres por el terreno? Tanto, no importa, aquí está bien. Qué maravilloso es. El enemigo le puso un precio a tu vida.
Pero Cristo le dijo, ¿cuánto quieres? Y la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Muy bien, dijo Jesús, yo lo pago. Alabado a Dios. No quiero dinero, dijo el diablo, quiero tu vida, yo la doy. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Él es tu Salvador, hermano. Él es quien te compró. Tú eres su tesoro. Él te descubrió y compró el terreno. Ahora le pertenecemos. Somos propiedad de Él. ¿Cuántos lo alaban? ¿Y sabe lo que le costaste, lo que le costamos? Le costamos su vida y le puso precio. El enemigo es la vida. Dijo Cristo, la pongo por ellos. Alabado su nombre. Por eso me mirarás gritar aquí. Y por eso me oirás hablar con Él día y noche. Porque le amo. Porque Él me amó primero. Por eso me gozo. Por eso entiendo a Pedro. Lo entiendo bien a Pedro. Yo cuando leí esta porción hace apenas unas horas atrás, leí esta porción cuando Pedro se dirige a Jesús y le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dice Pedro. Pedro amaba a Jesús. Jesús le dice, a donde ahora voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pero la pregunta de Pedro es, ¿por qué, Señor, no te puedo seguir ahora? Cuando usted ama a Cristo, cuando usted sabe lo que representa, usted se lamenta el no poder seguir a Cristo. Usted se lamenta de no poder estar en un culto. Usted se lamenta de no poder decir gloria a Dios. Usted se lamenta como el salmista cuando escribió, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios. El alma mía, decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré?, decía el salmista, y me presentaré delante de Dios. Su aflicción fue grande y él declara, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cuando un creyente sabe lo que Dios representa, sabe lo que representa un culto para Dios. Cuando un creyente no sabe eso, viene a la casa de Dios enojado, irritado, molesto. No debería estar aquí. En la cancha de fútbol debería estar. Ese es tu lugar, porque no sabe lo que Cristo pagó por ti. Ese cuero viejo no dio ni un centavo por mí. Cristo dio su vida por mí. Y a Él le debo adoración. Le debes adoración. Así fue como podemos ver la parábola de Mateo 3. Pero Pablo estaba no hablando de un tesoro que tenía que ser enterrado de nuevo como aquel hombre. Pablo estaba describiendo un tesoro que debería ser sacado a la luz, no escondido o no escondiéndolo. Su énfasis era la importancia trivial del contenedor comparada con el valor de lo que contenía dentro. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está haciendo una comparación. ¿Qué vale una jarra de barro para un tesoro metida dentro de ella? No se puede comparar qué es lo que tiene adentro a lo que hay por fuera. ¿Cuántos alaban al Señor? Escucha esto. Qué ilustración más preciosa. Quizás no tengas para una vestimenta espléndida. Quizás no puedas atraer el ojo de nadie por el vestido, por la camisa, por el saco, por el pantalón que traes puesto. Tal vez lo compraste en la segunda. O tal vez no te alcanzó para la segunda. Tal vez fuiste a la tercera. Y tu apariencia no atrae el ojo. Pero lo que hay dentro de ti es valioso. Alaba al Señor. Lo que trae dentro de ti es lo que vale.
Aunque lo que esté afuera, cuando nos vean en la calle, ni siquiera nos quieran saludar. Pero hay un tesoro en ti y en mí que fue depositado por el Espíritu Santo. Primera Timoteo 1:15. Lo tiene, iglesia. Dice el apóstol: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Este es el que está diciendo que es vasija de barro. Segundo, ¿para qué servía entonces Pablo? Para el uso propio de méritos era indigno, lo consideraban, se consideraba lo más bajo. Pablo dice: yo soy el peor de los pecadores, yo soy el peor, el más perdido. Así que Pablo viene a dar otra comparación. Filipenses 3:8, lo tiene, iglesia. Y usted que me ve ahí por la televisión, yo lo quiero leer. Anote. Si usted es una persona acomodada, está en casa, mire a sus lados, mire lo que tiene, pero sus obras no pasan de lo que voy a leer ahora. Dice la Biblia: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo. Y oiga, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué le dije con qué se comparó Pablo en el pasado? Con una cubeta de basura. Amén. ¿Y quién era Pablo? Fariseo, conforme a la ley, celoso de la ley, y conforme a estudio, criado a los pies de Gamaliel. Conforme a conocimiento, sobrepasaba a cualquiera en sus tiempos. Él dice: mis contemporáneos. Sobrepasaba. Pero él dice: ¿y saben lo que era? Una cubeta de basura. En eso comparo mi pasado, poniéndolo al frente de lo que Cristo ha hecho en mí. Por eso no defenderé mi postura. Lo que yo soy una vasija de barro en las manos de Dios. Él sabe quién es. Qué hermoso es cuando tú sabes quién eres ahora y quién eras ayer. ¿Cuánta gente mira solamente lo que ahora viste y no se acuerda lo que vestía ayer? ¿Cuánta gente mira lo que ahora trae y no se acuerda lo que traía ayer? ¿Cuánta gente ve cómo ahora habla y no se acuerda cómo hablaba ayer? ¿Cuánta gente hay que no valora lo que Cristo ha hecho en su vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros? Éramos una vasija solamente de basura. Pero lo que somos ahora se lo debemos a Cristo. Dice el apóstol: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él se consideraba el más pequeño. Precisamente la palabra Pablo significa el más pequeño. Amén. El nombre Pablo significa el más pequeño. Y él dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia del Señor. Ahora le cuento: el más pequeño, dijo Jesús, es el más grande en el reino de los cielos. El último que fue llamado, y 13 cartas inspiradas escritas por él. El último que fue llamado, y más de 8 iglesias registradas que fueron fundadas por él. El último que fue llamado y el que recorrió
hasta los rincones donde ningún otro apóstol llegó. El más pequeño. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero él se considera a sí mismo una simple vasija de barro con un tesoro dentro de él. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo me gozo por esto. Yo me alegro por esto. Porque todo el tiempo debería ser nuestra conducta con actitudes de sencillez, de humildad. Dejar la arrogancia, dejar la altivez, dejar las palabras infladas, dejar el yo y dejar que Cristo sea en nosotros. Efesios 3:8 dice la Biblia así: a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy el más pequeño. Pablo se consideró a sí mismo como el más miserable. Romanos capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. Aquí es donde nosotros entendemos por qué el apóstol Pablo escribe que lo que somos vasijas de barro con un gran tesoro en nosotros. Él no habla de sí mismo con arrogancia. Él no habla con grandeza. Él dice: soy el miserable, el más miserable de todos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe con lo que concluye? Gracias doy a Dios por Jesucristo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Alaba al Señor. Quiero entonces resumir esto y dejar parte de lo que escribí. No importa tu rostro, no importa tu estatura, no importa tu tamaño, no importa la forma que hablas. Si eres un tartamudo, no importa si escuchas o no escuchas, porque tu oído está tapado, tu oído físico. Pero si tu oído espiritual está atento a la palabra, tienes un gran tesoro dentro de ti. Y debes compartirlo con los demás. Aunque seamos vasijas de barro, no es lo que nosotros somos por fuera. Es lo que se puso dentro de nosotros, lo que tiene el gran valor incalculable. Es el evangelio precioso de Jesucristo, y que se nos encargó a nosotros que lo predicáramos. Es a Cristo Jesús. Él es el tesoro escondido. Sácalo a la luz. Habla de Jesús. Dile al mundo que Cristo te salvó. Publícalo desde las azoteas. Grítalo, exclámalo. Cristo quiere que lo hagamos. ¿Cuánto lo alaban? Así que somos solamente vasijas en las manos del Señor. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo? Con todo el corazón. Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente.